pues creo que ya podemos comenzar. Ya ha llegado incluso quienes siempre han estado aquí con nosotros. El día de hoy vamos a saludar primero al equipo del museo. Tenemos de primera mano a Daniela Ruiz, ella pues es mediadora del museo. ¿Cómo está, Daniela? Hola Nicolás, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí presentes el día de hoy. Asimismo, contamos con la presencia de Iván Quintero. ¿Cómo está, Iván? ¿Cómo le ha ido desde el martes hasta hoy? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos un nuevo día de conversatorios. El día de hoy también contamos con la presencia de la directora del museo, de Margarita Guzmán. Entonces, antes de darle cabida a los invitados, quiero saludarla. ¿Cómo está, Margarita? Buenas tardes a todos. Me place muchísimo ver este grupo de personas participando en este evento. Gracias a ustedes. Gracias a ti por el espacio. También contamos ahora sí con la presencia de nuestros invitados. Primeramente quiero saludar al doctor Luis Enrique Nieto. Él es el director de Patrimonio, Cultura Historia de la Universidad. ¿Cómo está, doctor Luis Enrique? Pues quiero saludar muy especialmente a todos. Realmente para mí es muy grato participar en este programa. Yo no sé cómo se llaman a los Zoom participantes, no sé si hay ya la palabra, pero debemos buscarla. Pero a todos les envío un saludo muy especial y espero que tengamos una conversación muy grata porque este es un tema de verdad apasionante. Y asimismo contamos con la presencia del doctor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está? Está vía telefónica. Bien, Nicolás, muy amable con las limitaciones que todos hemos tenido que padecer y bueno, pero yo tengo alguna ventaja en el sentido de que la soledad no me atormenta tanto como a otra gente. Los saludo a todos y a todas con la mayor cordialidad y desde luego el tema de hoy es apasionante. Pues muchas gracias a nuestros invitados por aceptarnos esta conversación, esta charla en la que pues vamos a tratar de hablar un poco sobre el proceso de independencia. Nosotros el día martes ya hicimos una previa conversación. Estuvimos hablando un poco sobre los hombres de la independencia, sobre cómo esa primera generación del 20 de julio termina de forma trágica su vida. Y el día de hoy la idea es hablar un poco sobre el tema de las minorías dentro de la independencia y hablar también un poco sobre pues los distintos procesos que se dieron en esta y otras épocas de nuestra historia. Entonces, primeramente quisiera preguntarle al doctor Nieto sobre pues los procesos previos al grito de independencia. ¿Qué podríamos tomar como momentos previos de esta fecha tan importante que fue el 20 de julio? Yo quisiera, primero, Nicolás, si me permiten, hacer una precisión histórica, porque vamos a hablar de las minorías en la independencia. Y vale la pena puntualizar que el proceso de independencia, pues en la realidad, como sabemos ahora, fue un proceso minoritario en el sentido de que fue un grupo pequeño, hablando numéricamente, frente a la totalidad de la población de la Nueva Granada, ¿no? De lo que era el virreinato de la Nueva Granada. Obviamente, un virreinato fragmentado en la medida en que estaba compuesto por unas regiones muy aisladas entre sí. Por otro lado, la gente ilustrada, por decirlo así, o sea, la gente alfabeta, era muy poca, ¿no? Y realmente el interés que había por la cosa pública, digamos, pues era mermado, porque la gente vivía dedicada a su diario vivir, ¿no? Era gente marginada, una población rural en un territorio muy extenso. Entonces, hay que tener en cuenta eso, de que lo que pasa es que hay unas minorías más invisibilizadas que otras, ¿no? Entonces siempre se ha atribuido a los criollos y a los hombres, obviamente porque era una sociedad machista que excluía a las mujeres. Entonces siempre se ha atribuido a ellos
y a los criollos blancos esa participación definitiva o determinante en el proceso de independencia. Pero hay que ver que había muchos más actores, como es obvio, y por ejemplo, tengo que referirme necesariamente a las negritudes, ¿no? Porque las negritudes fueron realmente en lo que es hoy la Nueva Granada, en lo que es hoy Colombia, en el territorio de la Nueva Granada, las primeras que iniciaron un movimiento de libertad, ¿no? Por eso hay que tratar el caso de Bencos Biojó, o Domingo Biojó, como lo llamaban los españoles, que en pleno siglo, al final del siglo XVI, durante el siglo XVII, pues hizo un levantamiento. Él era uno de los esclavos traídos de Guinea, de lo que es hoy Guinea-Bissau, era probablemente de familia real y fue apresado cruelmente por los tratantes de negros, y con su mujer fueron apresados y fueron vendidos como esclavos en la ciudad de Cartagena, que como sabemos era un pueblo, una ciudad por donde entraba toda esa mercancía horrible, como se trataba a los seres humanos, que eran los africanos apresados y traídos contra su voluntad para ser vendidos como esclavos. Bencos Biojó, que era un hombre de una etnia que creo que se llama Bijago, que estaba en ese momento de esa región de Guinea-Bissau en el África dominada por los portugueses. Él era de familia real seguramente, como ya lo dije, y se rebela contra la corona española, ¿no? Y finalmente se le reconoce su estatus, ¿no? Luego lo van a ejecutar, pero bueno, es una historia que tal vez vale la pena retener por la condición de pionero y de precursor de los movimientos libertarios. Él organiza el Palenque, como se llama entre nosotros, los sitios donde se asentaban los negros cimarrones, que se llamaban. En otras partes de América, de la América del Sur, se llaman quilombos. Entonces, él establece en lo que son los Montes de María su reino, que se le va a reconocer finalmente en la época de los Borbones, ya en el siglo XVIII, como un territorio libre, y él va a ser considerado rey por sus congéneres, ¿no? Hay precisamente en Cartagena una estatua que recuerda esta hazaña realmente de Bencos Biojó, un africano que fue realmente un precursor de la independencia, ¿no? Muy anterior pues, a todos los movimientos, pero hay que ver que de todas maneras ya cuando nos vamos al siglo XVIII, cuando el movimiento de los comuneros, y posteriormente en el siglo XIX también vamos a encontrar en las guerras de independencia pues muchos africanos que participan activamente en ellas, ¿no? Entonces, claro que sí. Creo que... Sí, yo quería, Nicolás, complementar solo un poco al doctor Nieto. Mencionó el tema del cimarronismo. El tema del cimarronismo y de los palenques es casi simultáneo con la llegada de la nefasta institución de la esclavitud a nuestro país en esa desde antes de los Borbones, desde luego. Eso, la expresión cimarrón debe asimilarse como el esclavo negro que se declara en franca rebeldía contra el trato inhumano, y cuando confluyen muchos de estos esclavos fugitivos, fundarán en la clandestinidad de las junglas, de los manglares, sitios casi inaccesibles llamados los palenques. Por eso se habla de este príncipe negro como un hijo de esa tierra libre que hoy se conoce y tiene muchísimo flujo turístico, como San Palenque de Basilio. San Basilio de Palenque. Palenque, pues eso. Sí. Yo quiero hacer, si me permiten, quiero hacer una observación para poder pasar a otro tema.
pero para ver la importancia y el relieve de Bencos Biojó, Domingo Biojó, que también se le llamó rey de Arcabuco, ¿no? Él, según Fray Pedro Simón, que fue uno de los cronistas contemporáneos que nos dejó un testimonio, cuenta que entraba a Cartagena, a la ciudad, ya estando liberado y viviendo en San Basilio de Palenque, entraba vestido a la española con espada y se le era reverenciado como un principal, digamos. Eso indica la importancia. Luego fue traicionado y fue ejecutado, pero de todas maneras tuvo una posición privilegiada y que es muy importante señalarlo, porque en una sociedad tan estratificada de castas, pues los negros no tenían una posición que pudieran compartir con los peninsulares o con los criollos, pero él alcanzó, gracias a su capacidad probablemente y a su inteligencia, a mantener ese estatus de caballero propiamente, o de gentilhombre, por decirlo así. Claro que sí. Es indiscutible, ¿no? Lo que pasa es que el tema de la libertad de la esclavitud se va a utilizar, yo diría, un tanto oportunistamente, tanto por el lado patriota como por el lado realista, y que bajo la promesa de quien obtuviera la victoria, daría inmediatamente la libertad a ese sinnúmero de esclavos que lamentablemente por diversas circunstancias la medida no vino a ser efectiva casi sino hasta el gobierno del general José Hilario López, del cual un abogado internacionalista muy amigo, el doctor Nieto y mío, el doctor Camilo Gutiérrez Jaramillo, escribió una magnífica biografía de José Hilario López como el hombre que abolió la esclavitud en 1851. Habría que ver en otros países hispanoamericanos cómo fue el proceso de una manumisión total. Entiendo que en Venezuela también fue tardía la libertad de la multitud de esclavos que había. No nos olvidemos que de Cartagena unos se quedaban en el interior, se quedaban en el país y otros eran remitidos a puertos negreros de parecida importancia a Cartagena e Indias, entre otros Puerto Cabello. De hecho, creo que ese también es un tema bastante interesante de tocar, y es que, pues en efecto, una de las promesas que se hace en la mayoría de los ejércitos es la libertad, ¿no? Entonces hay que ver cuánto tiempo después llegó la libertad y en qué condiciones llega. Pero antes de tocar ese tema, yo quisiera preguntarles por el otro hito que ya el doctor Nieto mencionó, y es el levantamiento comunero. Entonces, quisiera saber, y la percepción de ambos, tal vez primero la del doctor Nieto y después escucharemos a sí mismo al doctor Álvaro Pablo, sobre el tema de las mujeres dentro del movimiento comunero. Es decir, pues el movimiento comunero inicia precisamente gracias a que una mujer, Manuela Beltrán, arranca el edicto real que pues sumía un montón de impuestos nuevos a la población a la cual, pues a la población en general, y sobre todo que afectaba a la zona que hoy conocemos como los Santanderes. Entonces, ¿qué papel juegan las mujeres dentro de este proceso de los comuneros y posteriormente en el proceso de independencia? Mire, rápidamente yo quiero señalar algo sobre la condición femenina en la colonia, ¿no? En la época de la colonia y particularmente ya en el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, hay un interés porque la mujer que estaba sometida de alguna manera, de acuerdo con el derecho romano, a la potestad del marido y por lo mismo estaba invisibilizada, se empieza ya dentro de la corriente ilustrada, dentro de del siglo de las luces, y estoy hablando de personajes como el conde de Campomanes o como Feijó, empiezan a hablar de la necesidad de que la mujer se prepare, que tenga acceso a la educación, porque consideran ellos, y en eso hay textos
clarísimos de Pedro Rodríguez Conde de Campomanes, por ejemplo, en que sostienen, pues obviamente, que la mujer es igual al hombre y que tiene las mismas capacidades. Esto en ese momento pues parecía una herejía, pero hay que anotar la lucidez de estos pensadores, producto del siglo de las luces. Pero esto tiene particular importancia porque en España esa condición que venía del derecho romano había sido acentuada, según parece, y en eso hay estudios recientes, por la dominación mora. Es decir, la presencia musulmana en España, que como se sabe duró 700 años, hizo que de alguna manera la mujer fuera relegada a tareas muy domésticas y que viviera solo en un ámbito privado y no tuviera una figuración pública. Entonces es muy notable que en el siglo XVIII, con las reformas borbónicas y con el siglo de las luces, ilustración, pues se empiece a propiciar un cambio en esta situación y a promover la educación femenina. Y eso explicaría, por lo menos de alguna manera, ese papel central de un personaje como Manuela Beltrán en los comuneros, ¿no? En donde también, y aquí vale la pena volver a las negritudes, José Antonio Galán va a escribirle a unos afrodescendientes de estos palenques para que se unan al movimiento comunero. Entonces ahí van a confluir las mujeres y también algunos dirigentes de esos quilombos o palenques negros que tenían ya una vocación libertaria. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y la figura de Manuela Beltrán me parece que es fundamental en todo este proceso. Doctor Álvaro Pablo. Sí, Nicolás, yo siempre he visto, pero claro, es un decir porque nadie es completamente original. Para mí, la obra más contundente, más clarificante que se ha escrito de los comuneros, y sobre los comuneros hay muchísima literatura. Me estoy refiriendo al libro de John Phelan, El pueblo y el rey, que en buena hora fue reimpreso, reeditado por el Centro Editorial de la Universidad Rosario. En ese texto supremamente valioso se da a entender desde el comienzo que frente a lo que muchos piensan, primero no fue una revolución, los tiempos no permitían todavía hacerse a esa idea de lo que implica en verdad una revolución. Fue un alzamiento, sí, que cobijó a buena parte del actual departamento de Santander, que por eso hoy se habla, sobre todo para el turista que va a tierras santanderianas, de las regiones comuneras. Manuela Beltrán, a la que usted mencionó, era analfabeta, como yo creo que era el 95% de la población reinante en ese momento en el virreinato de la Nueva Granada, frente a un círculo muy consciente de la situación, pero terriblemente minoritario, que ya lo mencionó el doctor Nieto, conocido como los notables, los letrados, o mejor, como los ilustrados. Por eso, Nicolás, usted hace bien en haber recabado sobre los hombres del 20 de julio, pero no nos adelantemos. Parece que fue en la emblemática y caracterizada población de Mogotes donde esta mujer del pueblo, con el temperamento franco, arisco, que se le sigue atribuyendo a los santanderianos, que en eso también se ha construido una mitología, dando a entender que en cada santanderiano late dormía una fiera. Eso no es cierto. Los que tenemos raigambre con esa tierra, nunca, eso parece un voto de honor colectivo, nunca atacamos, nos defendemos, que es otra cosa bien diferente. Entonces esto fue para muchos que hablaban de la revolución comunera y siguen hablando, un movimiento contrarreformista que extrañaba la época ya un poco lejana de los Austrias
que sí se comportaban como un Estado paternalista y le ponían muchísimo cuidado a las economías de sus provincias de ultramar, ¿no? Es un gravamen en los impuestos lo que causa el descontento popular, hasta sumar la inmensa muchedumbre clamando justicia para bajar el tono de los impuestos arbitrariamente establecidos, sobre todo en Santander, por Francisco Gutiérrez de Piñeres. Según el libro de Germán Arciniegas, hay un momento dado en que son 20.000 comuneros dispuestos a lanzarse hacia Santa Fe de Bogotá, comuneros entre los que había en esa masa que tenía como objetivo copar la capital del virreinato. Evidentemente se encontraban muchas mujeres de las que no siempre la historia nos proporciona sus hazañas y su afán justiciero, y quedamos reducidos básicamente a Manuela Beltrán y más adelante a dos santanderianas de un increíble valor, Mercedes Ábrego, norte santanderiana, y Antonia Santos, santanderiana. Doctor Nieto, ¿quiere complementar algo sobre este par de mujeres y hablarnos un poco entonces también de esas mujeres de la independencia? ¿Cuáles son esas mujeres? Como yo les decía, pues coincide con un interés que viene de la península en el que las mujeres se deben educar, y en la Nueva Granada y en Santa Fe va a surgir el primer colegio femenino, el Colegio de la Enseñanza, fundado por María Clemencia Caicedo, que por cierto creo que fue la autora, o se le atribuye una de las bordaditas, de las imágenes bordadas de la Inmaculada Concepción que tenemos en el Rosario. Y ella fue la primera que creó un instituto para enseñanza femenina. Y ahí empezaron a surgir unas mujeres, todas pues producto de esa época de la Ilustración, en la cual sobresalió especialmente doña Manuela Sanz de Santa María Ricaurte, casada con un señor González Manrique, que creó la tertulia del buen gusto. Esa tertulia que al lado de otras tertulias, como la Eutropélica y la que había hecho, la Eutropélica la fundó Manuel del Socorro Rodríguez y Antonio Nariño, pues inicialmente, por lo menos la del buen gusto, era una tertulia literaria, pero necesariamente por la situación, por la invasión napoleónica en España, por cómo se caldearon los ánimos, pues se convirtió en un centro de acción política. Y se atribuye que allí, pues, se gestó de alguna manera cierto fervor revolucionario, en la casa de Manuela Sanz de Santa María. Y ahí viene el otro personaje que habíamos hablado antes de empezar, que es doña Rosalía Zumalave. Doña Rosalía Zumalave, la casada con un señor Almeida de Pamplona, que va a tener dos hijos, Vicente y Ambrosio, que van a ser unos guerrilleros que van a luchar de una manera, digamos, irregular, no como un ejército propiamente dicho, sino como una guerrilla en la independencia. Y esta señora, que tenía una casa allí en la calle, en la carrera Quinta, entre 11 y 12, lo que es ahora, la señora Rosalía Zumalave, muy rica, va a tener 4 hijas aparte de estos 2 hermanos, Almeida, y ella va a propiciar también un ambiente especialmente favorable, digamos, a la conspiración, y allí va a aparecer Policarpa Salabarrieta, va a asistir, y según se sabe, Josefina Díaz de Girardot, la mamá de Atanasio Girardot, casada con un señor Luis Girardot. En fin, se van a reunir una serie de mujeres que van a apoyar definitivamente la causa de la independencia. Obviamente la que más conocemos, y por el hecho de haber estado presa en el claustro, es Policarpa Salabarrieta, que además tiene la condición de que no era de la clase, digamos, dominante.
No hay que perder de vista, repito, que esta sociedad colonial era tremendamente estratificada, no solo social, sino racialmente y por oficios y por todo, y por origen. Una cosa eran los criollos y otra los peninsulares, ¿no? Pero de todas maneras, Policarpa Salarino tiene la ventaja de que era una persona, o la característica de que era una persona salida propiamente del pueblo y que va a jugar un papel muy importante, como se sabe, en el proceso independentista, tanto que va a ser fusilada. Piensa prefigurarse un fenómeno digno también de más investigación, como tantas cosas de la historia nacional, el fenómeno de las Juanas de la Independencia, aunque es un poquito después. Son ese grupo de mujeres valerosísimas que, aparte de servirle a la tropa en términos de la comida y otras actividades, también participaron armadamente. Este es un país de larguísima tradición guerrillera, ¿no? E incluso en el pasado conflicto, el que todavía quedan lamentablemente algunos rebrotes, se sabe que la mujer estuvo incorporada en bandas de bandolerismo liberal o conservador, aguerridas como las que más, y en la misma guerrilla, llámese más en las FARC que en el ELN, la mujer en su condición de guerrillera, descrita por los mismos militares que combatían eso, pues no dudan en calificarlas de verdaderas tigresas, de mujeres de un valor superior al del hombre, ¿no? Pero es muy importante la figura de las Juanas, de esas mujeres que van a la retaguardia de la tropa para atenderlos, para cocinarles, y también hay que decirlo, para permitir unas relaciones sexuales luego de un consenso mutuo. Pues esto realmente es algo que llama mucho la atención, porque también es algo que sucede dentro de ambos bandos, ¿no? Las mujeres que van detrás de la tropa tratando de enmendar los uniformes, tratando de, aún en contra de los deseos de los militares, que veían que una mujer dentro de la guerra no tenía mucho que hacer, y pues que en algunos momentos intentaron que estas Juanas se alejaran de la tropa. ¿O me equivoco, doctor Álvaro Pablo? No, sí, llegaron a tener, eso está fuera de toda concepción, la sociedad, el criterio masculino era el que prevalecía. Eso que decía el doctor Nieto, el tema de la dote no solamente fue un asunto del siglo XVIII, ocupó buena parte de todo el siglo XIX y buena parte del XX. A mí todavía me sorprende que haya sido un dictador y en un gobierno progresista y modernizante como el de López Pumarejo, el que le hubiera dado el voto a la mujer, aunque conozco la argumentación. Si se hubiera dado el voto antes de que lo hiciera en gesto precursor Gustavo Rojas Pinilla, evidentemente la influencia del clero hubiera movilizado esas primeras cédulas a elegir indefinidamente gobiernos conservadores. Acepto el argumento, pero desde luego hubo grados militares. El más descarado de todos, el que más ofendió a la sociedad de la época, fue el grado de coronela del ejército impuesto por el propio Simón Bolívar a Manuelita Sáenz. Sí, el caso de Manuelita Sáenz es precisamente uno que ejemplifica muy bien la situación de la mujer dentro de la guerra. Nicolás, mejor que yo, que en Quito, su ciudad natal, fue nombrada hace poco generala. Doctor Nieto, sí es así, doctor Álvaro Pablo. Doctor Nieto, y otro grupo que también hay que rescatar, del cual se habla mucho y a la vez poco, es la situación de las comunidades indígenas, de los distintos grupos indígenas dentro del país.
los cuales en su gran mayoría, contrario a lo que muchos piensan, estaban en contra del proceso independentista en algunas regiones específicas. Por ejemplo, la zona de lo que hoy conocemos como Nariño. Entonces yo quisiera preguntarle cuál era la situación de los indígenas en el virreinato y por qué esa aversión a unirse a la causa patriota. Sí, es cierto. La minoría indígena, pues hablando de minorías, pues estuvo en buena parte del país, particularmente en lo que es hoy el departamento de Nariño y lo que es la región del norte, en la costa atlántica, en Santa Marta, estuvo del lado mayoritariamente de los realistas, es decir, de los que apoyaban la corona. Esto es importante tenerlo en cuenta porque todas estas minorías, las negritudes también, las mujeres también hicieron parte del otro bando, ¿no? No podemos pensar de una manera maniquea que eran estas negritudes o estas mujeres, pues indígenas, todos patriotas. No, había muchísima gente que militaba en el bando realista. Y particularmente el caso de los indígenas es muy especial, porque ellos consideraban que las normas de la corona española los protegían, que en el caso de que ganaran los patriotas, pues se les iban a imponer unos impuestos y sobre todo iban a atentar contra la propiedad colectiva, que era la forma como ellos la concebían y mantenían el dominio de la tierra. De hecho, y van a tener razón, porque una de las decisiones que se toman en el siglo XIX es acabar los resguardos indígenas y acabar con este tipo de propiedad colectiva que era sumamente importante porque hacía parte de la tradición cultural de los aborígenes. Entonces, de alguna manera, por ese temor a que un cambio de cosas les iba a perjudicar, y pues ellos se aliaron con la causa realista. Y por eso casos emblemáticos como el de en Nariño, que usted conoce muy bien, del famoso Agustín Agualongo. Agustín Agualongo, que es una figura emblemática, ¿no? Pero así hubo en muchísimos lugares, y como le digo, en la costa también hubo muchísimos indígenas que se movilizaron a favor de la corona española. Y en el caso de los indígenas que participaron en favor pues, de los ejércitos patriotas y del movimiento patriota en general, ¿usted rescataría algún nombre? Claro, hay un rosarista muy destacado, el presbítero Ignacio Pescador, que se había graduado en el Rosario, que fue el único indígena firmante del Acta de la Independencia del 20 de julio. Ignacio Pescador es un personaje fundamental, porque él fue favorecido por una norma también de las reformas borbónicas de Carlos III que permitía la realeza, llamémoslo así, o la nobleza indígena acudiera a sitios de enseñanza en los que se exigía la limpieza de sangre, o sea, el proceso que es político de comprobar que se descendía de españoles y que no se tenía sangre de judíos ni de moros. Y entonces se permitía que ya en el siglo XVIII que los indígenas lo pudieran hacer. Y él es uno de ellos que se va a graduar en el Rosario y va a ser cura de Choachí. Y él va a jugar un papel muy importante en el proceso de independencia. Él parece que se traslada inmediatamente desde Choachí, que como sabemos es una población que dista 36 kilómetros de Bogotá, atraviesa la cordillera y llega a Bogotá con un destacamento indígena que va a apoyar el movimiento, digamos, lo subversivo en ese momento que está solicitando Cabildo Abierto y que va a ser uno de los tantos movimientos que en las distintas ciudades pues van a terminar con el proceso de independencia. Pero como le digo, Ignacio Pescador es fundamental. Hay un retrato de Ignacio Pescador en el Museo del 20 de Julio, en que aparece con la beca del Rosario, con la cruz de Calatrava. Es una persona que vale la pena realmente resaltar, que representa esa participación indígena efectiva en el proceso de independencia, a favor de los
patriotas. Doctor Álvaro Pablo, otra figura que usted quisiera resaltar, algo más que usted quisiera hablar de pescador. Si actuáramos en paridad sería magnífico, teniendo ya la magnífica placa de cada afrodescendiente Robles, que ¿no? Bellísima su contexto epigráfico, ¿por qué no hacer lo propio con el presbítero pescador? Que además, aclaro, indudablemente estuvo comprometido con la causa patriota, pero no sufrió rigores procesales ni extrañamiento a España y a otros sitios, como sí se le sucedió a altos dignatarios de la Iglesia, y uno de ellos importantísimo, rosalista Fernando Caicedo y Flores, mencionado hace unos minutos por el doctor Nieto, pariente cercano de la fundadora del Colegio de la Enseñanza. Ameritaría tener una placa del padre pescador. Sí, en efecto, son personajes que merecen que los mantengamos vivos en la memoria. Volviendo un poco al tema afro, inicio ahora con Álvaro Pablo, ¿cuáles creen ustedes que son los personajes importantísimos que pues eran afros y que participaron en el proceso de independencia de alguna u otra manera? Entonces, ¿qué figura rescataría? Porque yo me he dedicado no por obcecación, pero me he dedicado a profundizar. Si ya se admitió que gran número de indígenas estuvieron con las razones que ya se expusieron del lado del bando monárquico, aquí toca hacer una división salomónica. La mitad de los afrodescendientes, sobre todo de unos afrodescendientes de un valor incalculable, que eran los famosos guerrilleros patianos, léase por el río Patía, le hicieron la vida muy difícil a las tropas libertadoras, y a su vez las tropas libertadoras tenían bastantes elementos afrodescendientes. Repito, ambos esperando que al fin, consolidada la victoria, se dijera a partir de ese momento: todos ustedes son libres. Eso fue un señuelo que se utilizó no ha sido en decir con cierto oportunismo, ¿no? Para la época, eso todavía en las propiedades de Bolívar en Venezuela había multitud de esclavos negros. Claro que sí, sí, y eso también es importante decirlo. Y la negra que amamantó a Bolívar, porque se consideraba que la aristocracia, pues eso se lo dejaban a las nodrizas, pues fue la famosa afrodescendiente Hipólita, que ya Bolívar, después de mucho trasegar por darle fisonomía imposible hasta el día de hoy a un continente, la reconoció entre la multitud que lo aclamó como un semidios cuando llegó a Caracas, y la abrazó con enorme ternura, y en muchas cartas dice que su verdadera madre fue la célebre negra Hipólita. ¿Qué otras figuras usted rescataría, doctor Luis Enrique Nieto? Pues mire, según las crónicas, también un poco subterráneas, porque eso no se menciona mucho, en Cartagena, Pablo Morillo fusiló, creo que más de 22 afrodescendientes, lo cual muestra, por un lado, ese papel protagónico que jugaron en este proceso cruel que fue el sitio de Cartagena, ¿no? En defensa de la causa patriótica. Hay que ver que Morillo normalmente se dirigió únicamente a la élite criolla, ¿no? Que consideraba traidores su sección judicial, y terminado, pues como lo hizo en Santa Fe, fusilando
a un número muy destacado de intelectuales propiamente dicho, pero en Cartagena hizo lo propio con unos afrodescendientes, que no sabemos bien los nombres, pero eso vale la pena rescatarlo. Y el otro que vale la pena mencionar, obviamente, porque es una gloria del Ejército Nacional, el almirante José Prudencio Padilla, que era afrodescendiente, ¿no? Ese fue un personaje sumamente importante que lamentablemente pues, fue involucrado en la conspiración septembrina y finalmente fue fusilado, ¿no? Eso es un tema que se ha discutido muchísimo. Pero, por ejemplo, si Morillo mandó fusilar a afrodescendientes, Bolívar se dio el lujo de mandar fusilar a un general afrodescendiente absolutamente carismático, en lo que se volvió una guerra de egos y el de Bolívar era muy grande, que fue el general Piar, que Manuel sería uno de varios lunares que Bolívar tuvo en su personalidad y en la conducción de la guerra. Evidentemente, uno de los cargos que se hace a Bolívar es que él, que había llegado a un arreglo con Petión, porque Petión en Haití lo recibió con gran generosidad, y Petión, el presidente haitiano, fue definitivo en el proceso independentista, el apoyo que dio. Al fin y al cabo, yo creo que por las ideas independentistas francesas nos llegaron por Haití. Hoy un país tan pobre, tan malherido, realmente le debemos muchísimo. Y él hizo el compromiso con Petión de liberar los esclavos una vez obtuviera la independencia de la Nueva Granada. No lo hizo, ¿no? Porque había mucha preocupación, ¿no? De qué iba a pasar. Y finalmente no lo hizo y se considera eso como una traición o por lo menos una falta a una palabra empeñada del general Simón Bolívar. Álvaro Pablo, usted mencionaba a Piar. ¿Podría hablarnos un poco de quién era y por qué es tan importante para este proceso? Porque es que primero Bolívar obsesivamente siempre se fijó como objetivo militar libertar del yugo español a Caracas, su lugar de origen, como todo el mundo lo sabe. En eso dilapidó muchos esfuerzos y en eso tuvo que perder muchos hombres y en ocasiones incluso salir literalmente huyendo, no por cuenta todavía de un Pablo Morillo, sino por cuenta de un personaje, eran varios, pero el más legendario que está merecido ser novelado, conocido como José Tomás Bóves, el Puro Gallo. Hasta el 14 tenía con sus lanceros indomables, siendo el español, cercado a Bolívar y a sus hombres. Parece que Piar intentó, o por lo menos fue lo que se le dijo a Bolívar, que Piar intentaba una presunta conspiración contra el futuro libertador. En todo caso, parece que eran dos personas que no podían estar juntas a la misma hora ni en el mismo sitio, pero lo que es cierto es que Piar disfrutaba de un enorme ascendiente sobre las tropas, era muy carismático y es un arma en la vida de Bolívar, como la entrega en La Guaira 1812 de ese gran precursor, de ese hombre universal, de ese masón de primerísima línea, de ese hombre que estuvo en los lugares más exóticos del mundo, de ese hombre que escribió unos diarios con una pluma de una erudición increíble, que fue Francisco Miranda. Claro que sí, la entrega. Tampoco hizo química con el futuro libertador. La entrega de Miranda es una de las cosas más polémicas de la campaña Libertador. Para las personas que nos están viendo y no saben, pues Miranda es quizás uno de los americanos más importantes en nuestra historia y también de la historia de Europa, porque pues el hombre estuvo la gran mayoría de su vida en Europa hablando precisamente sobre la necesidad de la liberación de las Américas.
De hecho, nosotros le debemos el nombre y la bandera a El sueño de Miranda. Doctor Nieto, usted hablaba de Haití como uno de los lugares en donde, uno de los lugares fundamentales y una de las mayores influencias en nuestro proceso de independencia. ¿Qué pasa con los extranjeros durante el proceso de independencia? Primero, quiero preguntarle a usted específicamente por esos extranjeros que nos ayudaron a liberarnos. Eso es muy importante porque siempre que hablamos de la causa libertadora mencionamos los extranjeros y particularmente la Legión Británica, ¿no? Realmente en Europa, con motivo de las guerras napoleónicas y de la terminación de ellas, pues habían quedado desempleados muchos soldados de paga, ¿no? Es decir, mercenarios, por decirlo con una palabra clara. Y esos señores que no sabían hacer sino la guerra, pues finalmente eran profesionales que se alistaron y parte del grupo que constituyó la Legión Británica, pues eran esos individuos en los que había irlandeses, había galeses, había franceses, en fin, y todos ellos por dinero vinieron a luchar por la causa de la independencia. Mucha gente de estos personajes pues formaron luego familia acá y son tronco de familias distinguidas y prestaron servicios muy importantes. Hay que ver que el edecán del Libertador, que además fue su historiador principal, el general Daniel Florencio Leri, pues dejó toda una obra importantísima que nos permite conocer mucho la obra del Libertador y además fue cabeza de una familia muy importante. Pero finalmente hay que tener en cuenta que estos señores eran personas que estaban movidas por el lucro, ¿no? Luego se integraron en muchos casos y fueron mártires. Tenemos muchos casos, se habrá mencionado a James Rook, bueno, en fin, son muchos, pero esos personajes no eran patriotas en el sentido de que estuvieran casados con la idea de una libertad para el pueblo americano, sino principalmente eran profesionales de la guerra que siempre los ha habido, ¿no? Pero de todas maneras fueron muy bien recibidos acá, ¿no? Cosa curiosa, porque eso es otra cosa que hay que anotar, ya que hablamos de minorías. Colombia no ha sido especialmente hospitalaria con los extranjeros. A diferencia de otros países en donde hay colonias extranjeras muy importantes, aquí, probablemente por influencia de la iglesia y por muchos factores, no se asentaron muchísimos extranjeros. Es decir, había una predominancia de los criollos, o sea, hijos de españoles, y ellos de alguna manera tuvieron una preponderancia que no permitió que crecieran colonias grandes. Fue después que se fueron presentando algunas, pero la migración de extranjeros a Colombia es minoritaria respecto de lo que sucedió, por ejemplo, en Venezuela, o lo que pudo suceder en Chile, o lo que pudo suceder en el mismo Perú, o en el Brasil, obviamente, ¿no? Aquí fue muy restringido el ingreso de extranjeros. Nicolás, amplificando un poco eso, se calcula que eso que pomposamente se llamaba la Legión Británica, pero que en el fondo ocultaba una condición mercenaria, tuvo sin embargo héroes. Se calcula que llegaron alrededor de 5.000 ingleses. De pronto la cifra es un poco exagerada, pero es la que yo he podido encontrar en mis pesquisas ahí investigativas. Y de ellos muchos murieron con increíble valor, como James Rook. De hecho hay un batallón que se llama el batallón Jaime Rook, que murió heroicamente en combate. Y hay otro episodio en que la Legión Británica sí queda muy mal, y también muy mal el Libertador, que fue cuando se hizo Córdoba a una precaria fuerza campesina en su región de origen, Antioquia, y en el santuario población antioqueña morirá de la manera más salvaje por cuenta de un sargento irlandés de nombre Ruperto Hahn, mandado directamente por O'Leary para que no le diera la oportunidad
acuerdo de salir vivo de esa rebelión en el año 29 contra Bolívar. Doctor Nieto, una vez alcanzada la independencia, ¿qué sucede con estos hombres? ¿Se establecen aquí o se devuelven o siguen peleando tres guerras? No, pues algunos se quedan en Colombia y como le digo, son cabeza de familias que hoy todavía existen, ¿no? Y gente muy importante para el desarrollo del país, que normalmente era gente inquieta, emprendedora, ¿no? Hay muchísimos descendientes de Oleri, por ejemplo, hay un gran número de descendientes. En fin, yo no recuerdo exactamente los nombres, ¿no? Pero vinieron muchos, muchos se quedaron obviamente, porque quedaron fascinados con el país y las posibilidades. Además, repito, no tenían mucha posibilidad en su nativa Europa, ¿no? En Inglaterra, bueno, estaba empobrecida, en general Europa, pues no eran muchas las posibilidades. Y un país que estaba en formación llamó muchísimo la atención en general a todo el mundo europeo. Se pensaba que esto pues iba a ser el nuevo mundo, como era el nuevo mundo. Entonces era atractivo y por eso a la cabeza de ciertos procesos importantes, construcción de carreteras, algunas incipientes industrias, tuvieron como líderes a estos personajes. Ya para ir pues cambiando de tema, definitivamente cuando llegamos y cuando llegamos a la independencia, pensaríamos que la situación de estas minorías cambiaría radicalmente. Sin embargo, en el Bicentenario se tocó uno de los temas, y también nosotros lo tocamos en el programa que tenemos, que son las deudas históricas del país. ¿Cuáles consideran ustedes que son esas deudas históricas referente al tema de las minorías y el referente de la población en general? Entonces, primero quisiera oír al doctor Luis Enrique Nieto. Pues evidentemente, a pesar de que se decretó la igualdad como primera medida, digamos, jurídica, se dijo que estábamos conformando un país de libres de todos los colores, ¿no? Lo cual era un cambio abrupto frente a la sociedad colonial que, a imagen y semejanza de la española, pues estaba estratificada de una manera muy rígida, porque aparte pues de la diferencia entre los peninsulares, o sea, los nacidos en España, y los criollos, que eran los nacidos aquí, lo cual ya hacía una diferencia, pues existían todas las demás mezclas provenientes de todas estas sangres, ¿no? Hay que tener en cuenta que el continente americano y particularmente Colombia, pues es el producto de un mestizaje el más profundo. Nosotros todos necesariamente somos mestizos, porque aquí pues estaban los aborígenes que probablemente tienen un origen asiático y ahora se piensa que pudieron llegar inclusive de la Polinesia, ¿no? Vienen los africanos que aportan un caudal importantísimo a la sangre colombiana y los españoles, que de alguna manera se mezclan muy rápido, ¿no? Y entonces, ese sistema de castas que se consolidó durante la colonia, pues no fácilmente va a cambiar con una norma que diga que todos somos iguales y que somos libres de todos los colores. Y hoy todavía hay mucho rezago de esa exclusión y esa discriminación, resultado, repito, de esa estratificación en castas tan rígido que nos rigió durante mucho tiempo, durante toda la época colonial. Entonces, obviamente, tenemos una deuda con toda la población afrodescendiente, con toda la población indígena, que además fue presa de un despojo de sus tierras, ¿no? Con las mujeres todavía, ¿no? Con la población LGTBI, en fin, son muchas las deudas que tenemos en Colombia, porque definitivamente el ideal de la igualdad, que está reconocido como una norma fundamental y como la base de nuestra democracia, está muy lejano de la realidad.
la igualdad definitivamente es fundamental y sabemos que Colombia tiene unos índices de desigualdad muy grandes. Entonces, la deuda es muy, muy grande. Tuvieron conciencia los primeros próceres, han luchado por eso. En todas las constituciones se hace hincapié en ese tema. La Constitución del 91 pues, reconoció esa condición de diversidad de nuestro país, en una Colombia variada y de muchos colores, si se quiere, pero todavía hay mucho que hacer y yo creo que esa es la asignatura pendiente de nuestro país. Álvaro Pablo, su merced, ¿qué nos puede decir? Sí, entre las muchas cuentas pendientes con el bicentenario, evidentemente el tema indígena, aunque el resguardo se reactivó y en algunos casos muy bien reactivado, no ha conquistado los espacios que serían los más óptimos. Si leemos la correspondencia de próceres como Pedro Fermín de Vargas, de Antonio Nariño, de otros ilustrados como Caldas, la manera de referirse a la población indígena, a ellos en su condición de señoritos españoles americanos, era tranquilamente la de los salvajes. Esa expresión, los salvajes, va a trasladarse después a la Iglesia Católica, que hasta muy entrado el siglo XX en sus diversas visiones de adoctrinamiento utilizaban la expresión los salvajes, ¿no? Claro que sí. A mí me permitirían aquí meter también lo que para mí sería una deuda histórica, el tema geográfico. Por ejemplo, son los llaneros los que nos dan la libertad y es muy duro ver cómo pues hay zonas del llano profundo que hoy por hoy se mantienen en el olvido. Entonces, creo que también es algo de lo cual deberíamos de cuestionarnos y cuestionarnos todos, tanto pues, nuestros invitados que nos han apoyado durante este tiempito, esta hora, con sus voces, y pues todos los demás sobre qué tanto hemos cambiado en 201 años de historia. Un tema fundamental, está calculado que más del 40% del actual territorio nacional es tierra de nadie, y además tierra de nadie, como toda tierra de nadie que se respete, llena de aventureros y transgresores de la ley de diversos matices y pelajes, ¿no? Claro que sí. Creo que ya... Decía el doctor y presidente Alfonso López Miguel, el Tíbet sudamericano. Gracias, les doy las gracias a nuestros invitados por darnos esta hora de su tiempo. Ha sido una charla bastante tendida en donde hemos tocado puntos esenciales de lo que queríamos precisamente tocar en este conversatorio. Ahora le doy la palabra a Iván y Daniela para que pues, digan que siguen el protocolo. Muchísimas gracias, Nico, y pues al doctor Álvaro Pablo y al doctor Nieto que nos regalan pues un poquito de toda esa inmensa sabiduría que tienen, ¿no? Y creo que, claro, pues estos temas daría para profundizar uno a uno, ¿no? De hecho, hacer quizá un problema único sobre las negritudes, sobre los indígenas, sobre el papel de la mujer, sobre algunas otras llamadas minorías que quizás se quedan fuera de la conversación, pero que igual son transversales en nuestra historia. De hecho, pues así lanzando la cuña, algunos de los conversatorios que tenemos planeados nosotros desde Museo de la Universidad del Rosario, pues precisamente tienen que ver con eso, ¿no? Entrar un poco a profundidad con el tema de negritudes, con el tema pues, de los indígenas. Entonces, pues bueno, se vienen temas muy interesantes. Ahora, digamos que para ya ir cerrando, quisiéramos abrirle el micrófono a las personas de nuestro público. Quien quiera hablar, quien quiera pues dar alguna opinión, hacerle también alguna pregunta a nuestros panelistas, pues bienvenida sea.
Entonces, pues pueden o levantar la mano o directamente abrir el micrófono y les escuchamos. No sé, no sé si, por ejemplo, el doctor Nieto tenga algo ya para finalizar por decir mientras la gente se anima, el doctor Álvaro Pablo. Yo quisiera subrayar lo que dijo el doctor Álvaro Pablo. Un gran problema de Colombia es que tenemos más territorio que Estado. Esa conformación del Estado todavía es una asignatura pendiente. Y eso creo que es bueno tenerlo en cuenta. Que Colombia es un país muy centralizado y que tiene de verdad una gran carencia de Estado, me parece a mí. Y el doctor Álvaro Pablo, no sé si también pues tenga algo por decir ya para cerrar. Yo comparto esto. No, en esos territorios vírgenes, entre comillas, si el Estado ha hecho presencia, lo ha hecho con esa metodología nefasta, que es la de la ocasionalidad. Pero eso siguen siendo territorios, como dirían nuestros campesinos, sin Dios y sin ley. Siempre el ausentismo estatal en amplias regiones colombianas ha sido una traba para el desarrollo, y igual estos rezagos de centralismo, llegará un momento en que hay que hacer una reforma constitucional. Parece que el país le iría mejor teniendo un régimen federativo, pero que esta vez, si se va a dar, haga primero un juicioso y sesudo análisis de las realidades locales y nacionales. Bueno, muchísimas gracias. Margarita, claro, tienes la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias. Miren, realmente yo creo que este tema que hemos abordado es muy importante. Creo que uno de los problemas más graves que tenemos es que la gente en general no conoce nuestra historia. Estos espacios son fundamentales. Si comenzamos a conocer un poco más de nuestra historia, además con unos eruditos como son el doctor Nieto y el doctor Álvaro Pablo, pues vamos a tener una visión un poco más clara de cuáles son y podemos entender mejor los problemas que hoy en día hay. La injusticia social evidentemente está basada en esas diferencias, en esas ausencias de apoyo a esas minorías. Y fíjense ustedes que estamos hablando de más de 200 años de historia, cosa que es un poco lamentable, pero ustedes, los jóvenes precisamente que nos están proponiendo estos espacios tan magníficos de discusión, son los llamados a tener esa conciencia y a aportar precisamente a nuestro país a partir de ese conocimiento. Gracias al doctor Nieto y Álvaro Pablo. Muchas gracias, y de verdad muy justas esas palabras, muy precisas. ¿Me permiten una breve intervención desde Bucaramanga? Claro que sí, y luego Elena, que también creo que estaba pidiendo la palabra, entonces... qué pena Elena, pero bueno, no estoy hablando. Tranquilo, tranquilo. Gracias. No, yo quiero destacar este espacio que no lo conocía, pues quienes estamos lejos de la capital nos desconectamos de las cosas que se hacen allá. Acá se hacen otras de todas maneras, pero es muy posible que no con tanta erudición como a la que acabo de asistir. Y además es muy grato, pues, saludarlos a todos ustedes, pero muy especialmente a mi compañero de curso de la universidad, el doctor Luis Enrique Nieto, a quien es siempre muy grato escucharle sus disertaciones. Yo quiero recabar un poco sobre dos temas que se han mencionado. El uno es la gran deuda que el país tiene con las gentes, unas veces llamadas minorías, otras veces llamadas desplazados, pero Colombia siempre ha sido desde aquellas épocas un país que está en deuda con la gente de verdad. No la gente que llaman o que llamaban en las oligarquías y que aún llaman, es que ese señor no es gente. No, los que son gente son los otros que pertenecen
a la gran causa de personas que, que no tienen privilegio ninguno, y con ellos yo creo que estamos en deuda quienes hemos tenido las posibilidades de hacer algún tipo de manejo eh, público o privado, pero con alguna incidencia en el desarrollo. Y estamos en deuda, y muchos tratadistas lo han mencionado así, porque se cree por muchos de ellos que esto es un propósito deliberado de quienes han manejado el Estado colombiano. De manera que esa es una reflexión que se hace, pero generalmente desde las columnas de la oposición, y entonces esa reflexión suele generalmente ser muy criticada y ser objeto de laceraciones. Lo otro que yo considero que valdría la pena analizar a fondo y se está planteando nuevamente por estos días es volver a una federalización, y lo mencionó el doctor Ortiz hace un momento, porque hablando concretamente de Santander, ustedes al principio hablaron de las personas sobresalientes, principalmente del género femenino en Santander. Volviendo a Santander, el siglo XIX fue un siglo muy exitoso para el Estado soberano de Santander. Y con Santander acabó el centralismo de Núñez. Yo, yo soy bastante alérgico a la regeneración de Núñez, a ese movimiento de la regeneración, a esas tesis y postulados, y creo que para perjuicio de todo el país, empezando por Bogotá, la centralización acabó con la posibilidad de un verdadero desarrollo para Colombia y castró a nuestro país de una iniciativa desde las regiones que hubiera marcado un equilibrio verdaderamente importante en el desarrollo. Es todo, les repito mis felicitaciones, el abrazo a Luis Enrique y a todos ustedes, muy agradecido. Mil Muchísimas gracias, gracias. Gustavo, de verdad, me alegra mucho oírte. Un gran abrazo. Muchas gracias. Elena, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Bueno, ha sido un gusto enorme haber escuchado esta charla y simplemente pues me llamó muchísimo la atención la mención al indígena pescador, el primer indígena que logra entrar a una universidad. Y uniendo como esta admiración que tengo yo por los indígenas que han sido tan marginados en nuestra sociedad, me parecería interesante unirlo con lo que dijo Margarita. En este sentido, el museo, por ejemplo, es un buen vehículo para poder transmitir la historia de este país a través precisamente de las colecciones de la universidad. Pero ante la carencia de un retrato, por ejemplo, de pescador, sería súper interesante tener se me ocurre, una copia muy bien hecha del retrato que ya existe, por ejemplo, o investigar otras representaciones que existan y que sea un motivo de investigación precisamente sobre esa marginalidad en la que todavía están los indígenas, que es un tema que sigue siendo muy actual porque lo que está pasando en Nariño y Cauca es, por citar pocos casos, es demasiado demoledor, ¿cierto? Para una sociedad que ya debería estar en la modernidad. Eso era todo lo que quería decir. Muchísimas gracias. Es un muy valioso aporte también porque, pues como lo comentaba ahorita, es la idea y tienes toda la razón. También nosotros queremos desde este espacio poder profundizar, también investigar un poco sobre este tema que es tan importante y que desafortunadamente para muchas otras personas no lo es tanto, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. Bueno, no sé, ¿alguien más quisiera comentar algo? Decir algunas palabras? Listo, entonces yo creo que podemos ir cerrando el espacio por el día de hoy. Entonces, antes de despedirnos, Dani, o Nico, ¿ibas a decir algo? Listo, Dani, entonces, porfa, cerramos con nuestras redes sociales y luego despedimos. Bueno, quisiera compartirles primero nuestra página oficial. Nos encuentran como urrosario.edu.co/museo. Acá van a encontrar las distintas colecciones que tenemos, exposiciones, también algunas noticias, actualidad y eventos. Y
en esta sección del museo van a encontrar un recorrido virtual. Igualmente los invitamos a que los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde nosotros realizamos el recorrido virtual comentado para que asistan. Nos encuentran en nuestra página de Facebook como Museo de la Universidad del Rosario o @museo.ur. En Instagram nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o Museo-UR. Acá pues van a encontrar toda la información sobre nuestros conversatorios, al igual que en nuestra fanpage de Facebook. También vamos a encontrar el Twitter de museo, nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o @museo-UR. Finalmente, nuestro canal de YouTube, Museo de la Universidad del Rosario, aquí van a encontrar todos nuestros conversatorios pasados. Si se han perdido alguno, acá lo pueden ver nuevamente. Y finalmente, nuestra página en Google Arts and Culture, Museo de la Universidad del Rosario, acá van a encontrar alguna serie de exposiciones que tenemos y también nuestra colección que se encuentra pues físicamente en el museo. Pues por el momento la pueden conocer aquí. Listo. Margarita, ¿querías decir algo? No, felicitarlos a todos. Ustedes son una maravilla. ¿Qué haríamos en el museo sin estos mediadores? Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Entonces, bueno, muchísimas gracias a Nico por su tiempo también. Y pues claramente muchísimas gracias a los doctores, estas eminencias que hoy nos acompañaron. Maravilloso. Muy Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y pues esperamos tenerlos acá en una próxima oportunidad. Por favor, para nosotros siempre será un placer recibirles y que nos compartan un poco de todo eso tan inmenso que saben. Entonces, bueno, muchísimas gracias y también gracias de nuevo a quienes nos visitaron, nos vieron. Recuerden que van a poder también tener esto mismo y la sesión, digamos, el conversatorio del martes, la contextualización del martes que hizo Nico, la van a tener en nuestro canal de YouTube. Entonces, pásense por allí también y recomiéndennos con sus amigos, amigas, familiares, etc. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos.